Hace un par de días, la Agencia Central de Inteligencia, o mejor conocida como CIA, compartió una serie de documentos sobre avistamientos ovnis sucedidos en años relativamente cercanos y, curiosamente, en los que los avistamientos se volvieron muy comunes. La intención de todo esto es, según palabras de la agencia, despertar la curiosidad de las personas e incentivarlas a investigar mientras están en casa por la cuarentena. No obstante, esto, además de generar el interés previsto, también causó especulación sobre la particular forma en que se tratan estos temas por muchas agencias, gobiernos y en general por cualquier método de información, sobre todo porque ya es reconocido este fenómeno como real y de posible naturaleza externa a nuestro planeta. Así pues, en este video te explicaré el contenido de los 5 primeros documentos compartidos y que la CIA cataloga como para creyentes. Los 5 documentos de la CIA para creyentes de ovnis. Con el tormentoso testimonio ocular de Oskar Link, un hombre de 46 años de edad, alemán y exalcalde de Gleimershausen, la Oficina de la Inteligencia de Berlín Occidental inició una investigación por una historia de un platillo volador poco convincente. De acuerdo a la historia, un objeto parecido a una sartén voladora con un diámetro de aproximadamente 15 metros aterrizó en un claro del bosque en la zona soviética de Alemania. Link recientemente había escapado de la zona soviética junto a su esposa y 6 niños. El señor y su hija de 11 años de edad, Gabriela, hicieron la declaración jurada ante un juez la semana pasada. Mientras caminaba de regreso a casa con Gabriela, un neumático de mi motocicleta se pinchó cerca del pueblo de Hasselbach. Mientras caminábamos juntos hacia el pueblo, Gabriela señaló algo que estaba a una distancia de 140 metros de nosotros. Como era crepúsculo, pensé que ella señalaba a un joven ciervo. Dejé mi motocicleta junto a un árbol y caminé hacia el lugar que Gabriela había señalado. Sin embargo, cuando estaba a 55 metros del objeto, me di cuenta que mi primera impresión estaba equivocada. Lo que vi fueron 2 hombres que estaban a 40 metros de mí. Ellos parecían estar vestidos con ropa metálica brillante, estaban agachados y miraban algo tirado sobre el suelo. Me acerqué hasta que solamente quedaban 10 metros de distancia hacia ellos, miré por una cerca pequeña y observé un objeto largo cuyo diámetro estimo estaba entre 13 a 15 metros. Se veía como un enorme sartén. Había 2 filas de agujeros en su periferia, con unos 30 centímetros de circunferencia. El espacio entre las 2 filas estaba cerca de los 0.45 metros. En la parte de arriba de este objeto metálico había una torre cónica negra de 3 metros de altura. En ese momento, mi hija, que había permanecido a una corta distancia detrás de mí, me llamó. Los 2 hombres debieron escuchar la voz de mi hija porque de inmediato saltaron a la torre cónica y desaparecieron dentro. Noté previamente que uno de los hombres tenía una lámpara en la parte frontal de su cuerpo que se iluminaba en intervalos regulares. El lado del objeto en que estaban los agujeros había sido abierto y empezó a brillar. El color parecía verde, pero luego se tornó rojo. Al mismo tiempo comencé a escuchar un leve zumbido. Mientras el brillo y el zumbido incrementaban, la torre cónica comenzó a deslizarse hacia el centro del objeto. Todo el objeto empezó a despegar lentamente del suelo y giró como un trompo. Me pareció como si estuviera apoyado por la plataforma cilíndrica que había bajado desde la parte superior del objeto. Después se rodeó de un anillo de fuego y se elevó a un cierto número de pies sobre el suelo. Luego noté que todo el objeto se había levantado lentamente del suelo. El cilindro en el que estaba apoyado había desaparecido en el centro y apareció nuevamente en la parte superior del objeto. La tasa de ascenso había aumentado. Al mismo tiempo, mi hija y yo escuchamos un silbido similar al que hace una bomba al caer. El objeto se elevó en una posición horizontal, giró hacia una ciudad vecina y luego
ganando altitud, desapareció sobre las alturas y los bosques en dirección a Stockholm. Muchas otras personas que vivían en la misma área como Link relataron que vieron un objeto y pensaron que era un cometa. Una pastora declaró que pensó que el objeto lucía como un cometa, moviéndose lejos, a baja altitud, cerca de la zona en que estaba Link. Después de presentar su testimonio al juez, Link hizo la siguiente declaración: "Hubiera pensado que tanto mi hija como yo estábamos soñando, si no fuera por el detalle que observé. Cuando el objeto desapareció, fui al lugar donde había estado. Encontré una abertura circular en el suelo y era bastante evidente que estaba recién hecha. Tenía exactamente la misma forma que la torre cónica. Entonces, me convencí de que no estaba soñando". Nunca escuché sobre el término platillo volador antes de escapar de la zona soviética hacia el oeste de Berlín. Cuando vi este objeto, de inmediato pensé que era una nueva máquina soviética militar. Confieso que me asusté, porque los soviéticos no quieren que nadie sepa sobre su trabajo. Muchas personas han estado restringidas en sus movimientos durante muchos años en el este de Alemania, porque saben demasiado. La reunión fue a las 0835 en la oficina del señor Steele, con un quórum compuesto del señor Sullivan, presidente, señor Thorne, señor Bernard, señor Engel, Dr. Fairchild, Dr. Fondilar, señor Gordon, Dr. Harking y el señor Rajala. El señor Sullivan abrió la reunión diciendo que un proyecto comenzaría en la división de física y electrónica sobre platillos voladores. Había sido sugerido por el Dr. Odarenko que este proyecto se creara para establecer contactos externos y tener un archivo que actualizara el conocimiento de los expertos y permitir que la división y la oficina adopten una posición formulando una opinión según sea necesario. El Centro de Inteligencia Técnica Aérea tiene el trabajo de averiguar sobre estos platillos voladores y mantener registros. ORR es responsable de obtener información para la CIA. Todos los miembros de la división P&E deben analizar este proyecto y ver qué pueden contribuir con respecto a este problema. Cada sucursal designó un representante, señor Elby para física y señor Bernard para electrónica y comunicaciones. Ray Gordon es el oficial de proyectos de la división P&E. Él fue designado para averiguar quién manejaría el proyecto en ORR y obtener un historial pasado de lo que se ha descubierto en el campo de la meteorología, el radar y otras ciencias. Deberá asegurar los informes de ATIC y ponernos al día sobre lo que se ha hecho. El señor Steele quería saber si P&E debería estar en condiciones de responder solicitudes que nos llegarían. Dado que ATIC tiene un formulario estándar para propósitos referenciales, las solicitudes serán respondidas a través del contacto con ellos. La Fuerza Aérea tiene agentes locales para analizar cualquier pregunta que se les haga. ATIC tiene un registro, se creía, para cubrir todo el mundo. Se dijo que el señor Posony, quien puede ser un oficial especial puede contribuir algo a este problema. El señor Sullivan dio un resumen de los 5 años que el señor Strong pasó. No hubo ningún problema específico para ser discutido. La reunión fue suspendida. Escrito a mano. ¿Dónde han estado tantos platillos voladores reportados en los últimos tiempos? De todos modos, Mr. Strong conocía a mucha gente allí y viajó por la zona ampliamente. Nunca hubo fenómenos inusuales mencionados o vistos. Cuando crucé la avenida José Antonio en mi camino a la oficina del periódico, vi un objeto extraño volando a gran velocidad desde el aeropuerto de Pratt
a unos 2000 metros sobre el suelo y dejando un amplio rastro de humo. No se parecía a un avión. Ni el aeropuerto de Pratt ni el aeropuerto de Citadel admitieron tener conocimiento del objeto, y a diferencia de los llamados platillos voladores, procedía en línea recta, sin emitir destellos de luz ni girar sobre un eje. Me pareció que el objeto tenía forma de cohete, y el humo salió de dos puntos muy juntos, fusionándose en una sola raya. Mis colegas en la oficina vieron el humo pero no el objeto. Sobre Badalona, a unos 10 kilómetros de distancia, el objeto dejó de emitir humo, desapareció durante unos segundos y reapareció, emitiendo humo nuevamente. Varios kilómetros más allá, la oficina del periódico pronto se inundó con llamadas telefónicas de personas que habían visto el objeto. Un amigo nuestro tomó la fotografía del camino de humo. Valentín García. La imagen muestra una franja diagonal de ancho decreciente y una sombra más clara que el cielo sobre el bulto oscuro de una cornisa del edificio. Se atribuye a Francisco Andro. El pie de foto dice que fue tomada el 17 de mayo, aunque el informe está fechado el 21 de mayo. Objeto inusual sobre Túnez. El 3 de junio, aproximadamente a las 2000 horas, muchos habitantes de Susa vieron un objeto volador que viajaba a una velocidad vertiginosa de oeste a este y emitía una luz verde pálida. Platillo volador sobre Mequines, Marruecos. Dos testigos informaron que apareció un platillo volador sobre Mequines a las 13 horas del 7 de junio de 1952. Uno de ellos dijo que vio un punto brillante en el cielo moviéndose a la velocidad de la luz. Pudo comparar su velocidad con la de algunos aviones T-33 que volaban cerca de la base de Mequines y que parecían muy lentos en comparación. El aparato desconocido emitió un rastro de humo blanco y no emitió ningún sonido. Se acercó, describió una parábola en el cielo, se detuvo y desapareció hacia Ifrán, en el sur. Platillo llameante sobre Taurirt, protectorado francés de Marruecos. En la mañana del 15 de junio de 1952, un extraño fenómeno apareció sobre Taurirt. Durante 30 segundos, los trabajadores del muelle vieron un disco de llamas blancas rodeado de dos hilos circulares, con humo detrás de él. El objeto ardiente, que parecía moverse hacia la tierra, desapareció rápidamente. Platillo sobre Casablanca. Después de Mequines y Marrakech, Casablanca tuvo su platillo volador el 15 de junio de 1952. Fue observado por André Azorin, un expiloto. La oficina meteorológica afirma que no vio esa aparición inusual sobre Casablanca. De acuerdo con su solicitud de evaluación general de platillos voladores e informes asociados, lo siguiente es pertinente. De 1000 a 2000 informes recibidos por ATIC, un gran porcentaje son claramente falsos. Un porcentaje igualmente grande puede explicarse satisfactoriamente como vuelos conocidos de equipos estadounidenses actualmente operativos, aeronaves, globos meteorológicos, etc. Y muchos otros son indudablemente fenómenos naturales, meteoritos, nubes, aberración de luz causada por inversión térmica o reflejos, etc. Menos de 100 informes razonablemente creíbles siguen siendo inexplicables en este momento. Con respecto a estos informes, no existe un patrón de tamaños, configuraciones, características, rendimiento o ubicación específicos. Las fuentes de estos informes generalmente son más o menos creíbles que las fuentes de las otras categorías. Es probable que si la información completa estuviera disponible para informes actualmente inexplicables, también podrían ser evaluados en categorías como se indica en el apartado anterior. A pesar de los tentativos hechos anteriores, siempre y cuando una serie de informes permanezca inexplicable, los aspectos interplanetarios y el origen alienígena no se excluyen completamente de la consideración, la precaución requiere que la inteligencia continúe cubriendo el tema. Se recomienda que la CIA continúe la vigilancia sobre el tema en coordinación con las autoridades competentes de interés operativo principal en ATIC. Sin embargo,
se recomienda encarecidamente que ningún indicio de interés o preocupación de la CIA llegue a la prensa o al público, en vista de sus probables tendencias alarmistas de aceptar dicho interés como confirmación de la solidez de los hechos no publicados en manos del gobierno de los Estados Unidos. El abajo firmante ha acordado con el comandante del Centro de Inteligencia Técnica Aérea en la base de la Fuerza, Wright-Patterson, Ohio, una sesión informativa exhaustiva e integral relacionada con este tema el 8 de agosto de 1952. Después de obtener todos los detalles, se realizará un análisis detallado, preparado y enviado. Edward Toews. Recientemente se observaron 2 discos ardientes sobre las minas de uranio ubicadas en la parte sur del Congo belga en el distrito de Elisabethville, al este del río Luapula, que conecta con los lagos Meru y Bangweolo. Los discos se deslizaban en elegantes curvas y cambiaban su posición muchas veces, de modo que desde abajo a veces aparecían como placas, óvalos y simplemente líneas. De repente, ambos discos flotaron en un lugar y luego despegaron en un vuelo único en zigzag hacia el noroeste. Un sonido silbante, zumbador y penetrante fue audible para los espectadores a continuación. El espectáculo completo duró de 10 a 12 minutos. El comandante Pierre, del pequeño aeródromo de Elisabethville, se lanzó inmediatamente en busca de un avión de combate. En su primer acercamiento, llegó a unos 120 metros de uno de los discos. Según sus estimaciones, el platillo tenía un diámetro de 12 a 15 metros y tenía forma de disco. El núcleo interno permaneció absolutamente quieto y se podía ver claramente una perilla que salía del centro y varias aberturas pequeñas. El borde exterior estaba completamente velado en fuego y debe haber tenido una enorme velocidad de rotación. El color del metal era similar al del aluminio. Los discos viajaron de manera precisa y ligera, tanto vertical como horizontalmente. Los cambios en la elevación de 800 a 1000 metros, los discos a menudo se dispararon a menos de 20 metros de las copas de los árboles. Pierre no consideraba posible que el disco pudiera ser tripulado, dado que la velocidad irregular y el calor harían imposibles que una persona permanezca dentro del núcleo estable. Pierre tuvo que abandonar la persecución después de 15 minutos, ya que ambos discos, con un fuerte silbido que escuchó a pesar del ruido de su propio avión, desaparecieron en línea recta hacia el lago Tanganika. Calculó su velocidad en unos 1500 km por hora. Pierre es considerado como un oficial confiable y un volador entusiasta. Dio un informe detallado a sus superiores que curiosamente en muchos aspectos estuvo de acuerdo con varios resultados de la investigación. El siguiente dibujo muestra el principio de construcción de los platillos voladores. Los subtítulos son, en parte, puramente conjeturas, basados en informes de pilotos que persiguieron los discos. En parte, fueron aprendidos de instituciones secretas de investigación. El núcleo central contiene el explosivo y las instalaciones para la conducción del radar. Tiene perillas de catapulta y antenas, así como carcasa de contrapresión. Alrededor de este núcleo, una llanta que gira y tiene chorros en sus lados superior e inferior. Más cámaras de combustible. El rodamiento de rodillos se muestra con la letra L. El lanzamiento se produce en un ángulo agudo como un lanzamiento de disco. Las revoluciones por minuto del borde probablemente ascienden a 22.000. Los chorros en la parte inferior del borde sirven para impulsar el disco verticalmente hacia arriba, resultado de la dirección lateral al encender y apagar grupos de chorros cariados. Fritz Zeit.